¿verdad? Fuerte y claro. Perfecto, qué bueno. Muy bien, vi muy buenos foros, buenas réplicas, digo, hubo de todo, ¿no? Este, y a lo mejor pues no se los había dicho. Hay gente que replicaba los foros de otras personas, lo cual es correcto, pero solamente decían, muy bien, estoy de acuerdo contigo, así es, te felicito. Eso para mí no cuenta, ¿sí? Como que era, por esta ocasión les puse calificación ahí, pero eso para mí no cuenta, ¿eh? Lo que cuenta es, estoy de acuerdo contigo, pero yo pienso esto. O estoy de acuerdo contigo, pero te faltó decir esto, esto y esto y esto. ¿Sí? O no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto y por esto. De eso se tratan los foros. ¿Sí? No, una persona que se aventó un foro muy bueno y mucha gente le aplaudió y lo felicitó y como si de repente nos convertimos como en jueces, ¿no? Y estamos calificando lo de los otros, de las otras personas. Entonces, es nomás una observación, no fue todos, no todos fueron así, pero para el próximo foro es, estoy de acuerdo y proponer, o estoy en desacuerdo y propongo, ¿sí? O no replicar nada, ¿va? Nomás participar este, con su propia opinión del tema del foro. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Si alguien me dice, ¿sabes qué, maestro? A mí no me has revisado el foro, con mucha confianza me dicen y lo reviso, no pasa nada. Muy bien, vamos a ver ahora un tema, todos los temas son muy interesantes y cada tema nos va adentrando un poquito más en materia, ¿sí? Veíamos primero los romanos y cosas así muy periféricas, entonces ahora nos estamos metiendo un poquito más cada vez más, ¿sí? Vamos a ver, el tema de hoy son los conceptos jurídicos fundamentales. Este, Espero que hayan, previamente esta sesión, hayan revisado más o menos de qué se trata en el libro. Mis presentaciones con ustedes, todas están en mi canal de YouTube. Este, Ahí lo pueden revisar y todos los temas ahí están, ¿no? Les decía yo al principio del curso que siempre es muy bueno sentarse a tomar la sesión, pero ya sabiendo más o menos de qué se trata. No llegar en blanco y a ver qué me dice el maestro. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar. Les voy a compartir la presentación. Muy bien. Voy a bajarle aquí a mi teléfono. Muy bien. Personas y familia y los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos se pueden entender muchas cosas, pueden ser los títulos, los nombres propios desde el punto de vista jurídico, este, lo más importante del tema jurídico y vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Objetivo, reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. ¿Sí? En el capítulo 1 es definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Quise poner aquí la página. ¿Dónde está eso? En la página 66 del libro. En el capítulo 2, los supuestos y las consecuencias de derecho. Los supuestos y las consecuencias de derecho. Analicen muy bien las palabras, lo que dicen las palabras. Y en muchos de los casos está ahí el mensaje, ¿no? Página 70. Capítulo 3, los sujetos del derecho, página 75. Los objetos del derecho, página 87. Y la cópula, deber ser y la relación jurídica en la página 109. Sigue entrando gente. Muy bien. Definición de los conceptos jurídicos fundamentales.
Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. O sea, el supuesto es algo que pienso que va a suceder y de acuerdo a eso que pienso, defino un marco legal que le va a dar tratamiento a eso que pienso que puede suceder. Acuérdense que no soy adivino, no estoy pensando lo que va a suceder nomás porque sí, porque pienso que va a suceder porque hay una estadística, porque hay una historial, porque hay tiempo que ya transcurrió, lo cual me permite, cuando yo analizo todo eso, me permite tener un una hipótesis, un pensamiento de qué puede suceder. ¿Sí? Por eso se llama aquí, los conceptos jurídicos fundamentales son los que intervienen como elementos constantes, o sea, siempre pasa, y necesarios en toda relación jurídica. Hay elementos constantes, ¿sí? Y otros elementos que son necesarios para que se convierta en una relación jurídica. Es decir, en toda forma de conducta jurídica se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Comprend comprendamos tanto a las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellas de conducta jurídica ilícita. Ejemplo de conducta jurídica ilícita: una compraventa en donde el objeto es adquirido de forma ilícita. ¿De qué estoy hablando en este párrafo? ¿Sí? ¿De qué es lo que estoy hablando en este párrafo? ¿Sí? Propiamente estamos hablando de que hay un precepto legal que está encuadrando algo que fue primero un supuesto, ¿sí? Y que en todo caso deriva de un marco legal, ¿sí? Entonces, ahí está el marco legal, mi derecho objetivo, pero cuando pasa una situación, una conducta lícita o una conducta ilícita, yo ya sé qué va a pasar, ya sé qué tratamiento voy a darle, ¿sí? Cumple con estos elementos, entonces es una conducta ilícita. Cumple con esos elementos, es entonces una conducta lícita, porque también puede ser. Pero son elementos constantes y necesarios, es una cadena de sucesos para que se dé. Tiene que ser el uno, el 2 y el 3 para que sea una conducta o una relación jurídica. ¿Sí? Primero el uno, el 2 y el 3. ¿Sabes qué? Nomás está el uno y está el 3. ¿Sabes qué? No es una forma de conducta jurídica. Le falta un elemento. ¿Sí? Entonces, no es. Pero si tiene el uno y tiene el 2 y tiene el 3, o sea, la intención, la ley que marca esa intención y la consecuencia por faltar esa ley, entonces ya tienes el uno, el 2 y el 3. Así es en todo el derecho. ¿Sí? A la hora que ustedes sean abogados y que llega un cliente, oye, ¿sabes qué? Me defraudaron. ¿Cómo? ¿Cómo que lo defraudaron? Sí, me defraudaron porque me dijeron que yo sí, este, depositaba este dinero, al mes me iban a dar, que eso pasa mucho, me iban a dar el doble. Y entonces me defraudaron. Ay, caray, ¿cómo que te defraudaron? Entonces yo tengo que revisar si realmente eso encuadra en un fraude. ¿Sí? Si realmente es un fraude, entonces yo tengo que buscar todos los elementos que encuadran el fraude. ¿Sí? Entonces puedo decir, sí, efectivamente, tiene los elementos necesarios y de validez para que sea un fraude. ¿Sabes qué? No, no es un fraude porque actuaron de buena fe los dos, o a lo mejor uno de mala fe y otro de buena fe, y no hay nada escrito, ¿sí? Entonces no es un fraude, es un abuso de confianza, más bien reúne los requisitos de un abuso de confianza, ¿sí? Entonces, por eso les digo, tiene que ser el uno, el 2 y el 3 para que encuadre. No hay con que el uno tiene el uno y el 3, pero bueno, yo lo quiero poner aquí, en fraude, ¿no? No cumple los elementos de fraude porque ¿qué va a pasar? A la hora que llega el juez va a decir, compadre, lo estás acusando de fraude y no es fraude. Y dicto sentencia que no hay fraude y no puedes acusar a alguien dos veces por el mismo delito. Entonces se cae el asunto, ¿verdad? Como decimos. Entonces tenemos que estar
muy de conocimiento de qué es lo que vamos a hacer. Hay que leer mucho, hay que investigar mucho, hay que preguntar, hay que buscar en internet para ver si este cliente que dice que lo defraudaron realmente se encuadra en un fraude o en un abuso de confianza o en nada, ¿sí? Puede ser en nada, ¿sabes qué? No hay delito, ¿sí? Aquí no hay delitos. Tú sabías del riesgo y como quieras quisiste jugar a ese juego, ¿sí? Y el señor que te prestó el dinero, pues es una persona física, ni siquiera ha estado de alta en la Comisión Nacional Bancaria ni de Valores, no es una institución oficial para que pueda hacer eso. Entonces tú debiste haber sabido, entonces sabes que no hay delito, marchaste con la más fea, como dicen. No como dicen, bailaste con la más fea, como dicen. Y si se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislativo o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Esto que está aquí es lo que les estoy diciendo. Tienen que ver si encuadra lo que le viene a reclamar. O una persona, quiero divorciarme porque esto es una causal de divorcio, porque mi esposo hizo esto y esto y esto. A ver, señora, a ver, no es causal de divorcio, simplemente se enojó, ¿sí? Si se quiere divorciar, se puede divorciar, sí, pero no es como no es un divorcio obligado, no es una causal como tal de divorcio. ¿Por qué? Porque la ley no lo dice así, no está encuadrado así. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener muy claras. El supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa. Acuérdense, el supuesto jurídico. ¿Qué es un supuesto? Como cuando dicen, supuestamente dijo que él iba a ir. Es algo hacia el futuro, pero que creemos que puede pasar, ¿sí? El supuesto jurídico se define como una hipótesis, una hipótesis. Mi hipótesis es que puede suceder esto de esta manera, ¿sí? De cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho, ¿sí? Es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. A la hora que ustedes ven un código penal, por ejemplo, artículo 23, comete el delito de injurias a la persona que sin la autorización este, eh, manifieste a través de cualquier medio informativo, virtual o electrónico, injurias, etcétera. Entonces, esa ley que está ahí comete el delito, ¿qué es? Es un supuesto, es una hipótesis. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O me regreso? Las A ver, Samuel, ¿quiere decir algo, Samuel? Sí, profesor, estamos precisamente hablando de la hipótesis al momento de reclamar el acto, ya sea legal o ilegal, en este caso, como comenta, lo difundido en redes, ya sea en medios digitales, etcétera. Exacto. Al momento de confirmar el supuesto, supongo que esto es tarea de la gente, ¿no? Una que, Es que yo no te escuché. es decir, la confirmación de la hipótesis en todo caso correspondería al Ministerio Público. Así es, tú se lo pones en la mesa, fundamentado en la ley, diciendo esto es una falta, porque la ley dice en su artículo tal que esto es una falta, ¿sí? A veces las leyes se prestan un poco para interpretación, o,
o como les digo, necesita reunir los elementos constantes y necesarios para que se dé esas injurias, por ejemplo, y el juez determinará si efectivamente se califica como injuria o sabes qué, no es injuria, ¿sí? Es un intento de dañar la imagen de una persona, pero no es injuria, y entonces por lo tanto, pues desechado, ¿verdad? Por ejemplo, o te pide después que lo revises de nuevo, etcétera. Muy bien, continuamos. Las consecuencias de derecho son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. La cópula, deber ser, es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. La hipótesis normativa, ya se cumplió esa hipótesis, ¿sí? ¿Qué consecuencia tiene o a qué disposición encuadra esa hipótesis? Y luego, ¿qué consecuencia de derecho tiene? ¿Sí? Fraude, se dan los elementos de fraude. Si es fraude, ¿qué consecuencia tiene el fraude? No, pues tiene entre 5 y 10 años. ¿Cuál es la pena que se busca por el fraude? ¿Sí? Y luego el fraude, en el caso particular del fraude, se extingue la sanción con el perdón. Entonces, tiene esas variables. Este, pero a esto se refiere la cópula del deber ser. Los sujetos de derecho o personas jurídicas, sujetos de derecho o personas jurídicas, son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. ¿Quiénes son los sujetos de derecho o personas jurídicas? Nosotros. Nosotros somos los sujetos de derecho, personas jurídicas. Son los que estamos este, como expuestos a que nos apliquen la ley si algo hicimos mal, ¿no? O si quisimos actuar con alguien de mala fe, o si quisimos pues, dañar a alguien, o si quisimos aprovecharnos de una situación. ¿Sí? Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiesta como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprende la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos en general. ¿Sí? Las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los elementos simples anteriormente enumerados. Fíjense lo que dice aquí, las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos. ¿Por qué complejos? Porque todo tiene que encuadrar, el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5, como una demanda. Una demanda tiene su uno, 2, 3 y 4, es la demanda. Si, por ejemplo, en un proceso muy, muy resumido, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Ese es el proceso, él es el uno, el 2, 3, 4 y 5. No puede ser primero la contestación y luego las pruebas, y primero los alegatos y luego la demanda. Todo tiene un proceso. Por eso dice elementos complejos de articulación, porque todo tiene un orden, tiene etapas procesales que se tienen que seguir. ¿Sí? Y eso ustedes, a la hora que estén sentados en un escritorio formulando una demanda, pues lo tienen que tener muy claro. Enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen. ¿Sí? El hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. ¿Me permiten un minuto, por favor? Espérenme tantito.
Perdón, como que era, le apagué aquí el micrófono y todo, pero como que era se escucha y se ve. Muy bien, fui por un poco de agua. Este, hablábamos de la enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen. Decía así: el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho, persona jurídica y la personalidad jurídica. Lógicamente, esos conceptos jurídicos fundamentales se desprenden del postulado kelseniano, según el cual, bajo determinadas condiciones, un sujeto A deberá observar cierta conducta. Si no la observa, un sujeto B, órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. Entonces aquí como si fuera una fórmula matemática, como si fuera una fórmula matemática, te está diciendo un sujeto A deberá observar cierta conducta, o sea, cometer el delito o la falta, ¿sí? Si no la observa, un sujeto B, órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. Si alguien no determina o no vigila que esta conducta se llevó a cabo, ¿sí? Y si no, vamos a suponer, este, vamos a suponer un niño que está en una tienda, ¿sí? Y esta parte de la correlación lo está observando y ve como que quiere robarse un carrito de la tienda, ¿sí? ¿Sí? Y lo está observando. Él es el sujeto A y está en la tienda y como que lo ve sospechoso y lo está vigilando, pero no le hace nada porque no ha hecho nada, ¿sí? Pero le ve y percibe la intención, ¿sí? Y ¡zas! Agarra el carrito y se lo guarda, ¿sí? Entonces, ya se cumplió el supuesto, ya se cumplió la hipótesis, ya se observó la conducta, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Ahora un sujeto B, que vendría siendo el órgano del Estado, ¿sí? En este caso podría ser la policía, ¿sí? Le aplicará determinada sanción, ¿sí? Entonces, lo que trata de explicar esto es eso, cómo se va dando las cosas, la cadena de sucesos para finalmente llegar a una determinada sanción. Dice, en efecto, el primer concepto jurídico fundamental, o sea, el hecho ilícito o antijurídico, está indicado en postulado kelseniano como hecho condicionante de la sanción. Cuando el sujeto A observa una determinada conducta, A su vez, el segundo concepto fundamental está comprendido en la segunda parte del esquema, al imponer al órgano del Estado el deber de aplicar una sanción. Cuando el sujeto A no observa la conducta debida, es decir, la sanción está caracterizada como la consecuencia jurídica que sobreviene ante el hecho ilícito o antijurídico. La consecuencia jurídica, que sería el último elemento de esta correlación, que es, ¿cuál es la consecuencia jurídica? La sanción, el castigo, la multa, la privación de la libertad, etcétera. Los supuestos y las consecuencias de derecho. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud que simplemente comprende el enunciado en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma, ¿sí? Ahora, ¿qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho, pero no interviene la voluntad, ¿sí?
En el hecho jurídico, un accidente, ¡crash! ¿Sí? Atropellé a alguien, un accidente, ¿sí? Quebré un vidrio de un edificio del hospital, quebré un vidrio sin querer, hijo, yo no quería, sin embargo se crean consecuencias de derecho, ¿sí? Pero no está incluida ahí la voluntad que hace que yo quiera cometer esa falta. Entonces, a diferencia del acto jurídico, dice, es una manifestación de la voluntad, o sea, es algo que yo quiero hacer, que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, ¿sí? Como firmar un contrato de compraventa, por ejemplo, a la hora de comprar una casa, firmar un contrato de arrendamiento, firmar un contrato de crédito, ¿sí? Ahí yo estoy queriendo y estoy consciente de que estoy creando consecuencias de derecho. Estoy consciente, es mi voluntad, yo sé, yo lo quiero hacer, estoy consciente de ello. El hecho no, yo no estoy consciente, es como si fuera un accidente, haz de cuenta, ¿sí? El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Nosotros, como todos somos mayores de edad aquí, ¿verdad? Todos somos mayores de edad y todos estamos en un estado jurídico permanente, en un estado jurídico permanente. En cualquier momento, cuando nosotros queramos, podemos crear actos jurídicos manifestando nuestra voluntad, ¿sí? Pero también un hecho jurídico, estamos expuestos a eso, ¿sí? A crear un hecho jurídico sin la intención de crearlo, pero estamos expuestos a eso. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Sí están ahí? Es que no los veo. Todo entendible, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Todo claro, aquí estamos, profe. Qué bueno, es que como no los veo, dije, a lo mejor estoy hablando solo. Pero no, aquí está, qué bueno. Muy bien. Los objetos del derecho. Persona jurídica se entiende el ente capaz. ¿Quién es el ente? Nosotros, porque es pregunta de examen. Persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos, ¿sí? Votar es un acto jurídico, ¿sí? Se me olvidó, es un ejemplo muy claro, votar porque yo quiero hacerlo, ¿sí? Según el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente, son personas morales la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y mercantiles, etcétera. También se dividen en personas jurídicas colectivas y personas jurídicas individual. Las personas morales, ¿quiénes son las personas morales? ¿Quién se les ocurre que es una persona moral? Todas las empresas. Todas las empresas son las personas morales. Las instituciones, el DIF, bueno, bueno, todas son empresas, unas con fines de lucro y unas sin fines de lucro, ¿sí? Pero todo, Coca-Cola S.A.S.B., Vitro S.A.S.B., Cervecería Cuauhtémoc, Sociedad de Responsabilidad Limitada, los colegios que son asociaciones civiles, Instituto Excelsior, asociación civil, Instituto Regiomontano, Country, asociación civil, o sea, todas esas eh, personas morales son las empresas, ¿sí? Para que lo tengan bien claro. Más adelante vamos a ir hablando de esto. Los sindicatos, todos los organismos de gobierno son personas morales. Los objetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente reguladas. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo
en relación a otra. Los deberes jurídicos son formas de conducta regulada toda vez que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Los actos jurídicos constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues este determina sus elementos esenciales y de validez. ¿Sí? En los actos jurídicos propiamente, y es importante recalcarlo, porque los actos jurídicos siempre los hacemos, siempre estamos haciendo actos jurídicos, o muy seguido. Entonces, para que estos sean válidos, para que, otra vez, que encuadren, ¿sí? Y que pueda ser un acto jurídico, tiene, tiene elementos, tienes que cumplir con ciertos, ¿cómo se dice? Requisitos y elementos esenciales y de validez, precisamente para que el acto jurídico sea válido. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante. Los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Muy bien. Aquí trata de explicar esa fórmula que le decía yo, como las matemáticas. Si A es, o sea, si el sujeto A, que decíamos hace un momento, sí cometió el delito, entonces tiene que ser B. Si cometió la conducta, el A sí cometió esa conducta ilícita, entonces tiene que ser B. Sí, tiene que ser B porque se le tiene que aplicar el cuadro, el marco legal correspondiente para después tener que la consecuencia jurídica, ¿sí? O sea, el A es el supuesto normativo, lo que yo pensé que, el supuesto que yo creé, y porque creo que puede suceder, aquí está, viene siendo el A, ¿sí? Y la actualización del supuesto, si ya lo encuadré, ese supuesto ya se hizo realidad, ya lo encuadré, y luego viene la consecuencia jurídica, ¿sí? Vamos a ver un video, está un poquito larguito, así de 10 minutos más o menos, pero la parte final es donde habla más detalladamente de este cuadro. Es importante porque parte de este cuadro, pues de aquí surgen varias preguntas que van a venir en su examen. Permítame tantito. Muy bien, creo que dejo de presentar y les comparto la pestaña. Salgo yo un poquito, perdón, salgo un poquito yo del aire. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, cualquier parte de donde nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar del ser y el deber ser. Es un tema de suma importancia para cualquier estudiante de Derecho en los primeros semestres. Para poder hablar del ser y el deber ser,
es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, o en sus clases han hablado, acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad sin la cual pues definitivamente viviríamos en una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar en materia haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien, ¿cómo hace el derecho, específicamente el Estado, para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo de una ley natural, y como todos lo sabemos, ¿no? Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión, los mecanismos necesarios para llegar a un fin, y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos que la regla se expresa de la siguiente manera: si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser el mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos a base de reglas. Ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Si nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, el de haciendo X, y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien.
Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser, si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. Para los que buscan sus restaurantes favoritos. Bueno, pues ahí más o menos, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Está claro? Sí, bastante claro, maestro. Bueno, al menos para mí resultó algo más fácil de digerir. Ok, qué bueno. ¿Sí están todos ahí o están algunos dormidos ahí con la... Sí, profe, ya estamos. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Aquí estamos. Qué bueno. Muy bien. Espero que todo esté bien con la tarea que les encargué. Son unas preguntas, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? No, maestro, son tres. Son cuadros sinópticos, tres cuadros sinópticos. Las preguntas fue el pasado, ¿ah? La pasada. Sí. De acuerdo, perdón. Es que encargo varios diferentes tareas. Pues bueno, terminamos ahorita ya la sesión. Esto fue el final de la sesión. Cualquier duda, cualquier cosa, comentario, mándenme un mensaje. He respondido algunos mensajes. Estoy revisando algunas cosas que me han pedido en mensajes. Algunas cosas las puedo hacer yo sin problema, otras cosas tengo que pedir así como autorización o de avisar. Pero bueno, ahí estamos yo atendiendo lo más que se pueda, lo más rápido que se pueda. Y bueno, yo me quedo pendiente para cualquier cosa. Si no hay otro comentario, otro particular, gracias por lo que me dicen. Pues damos por concluida la sesión y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Dígame, Brenda. Sí, profe, mi duda es, por ejemplo, el cuadro sinóptico de definición del concepto jurídico es lo más importante, ¿verdad? Así es. Y el siguiente cuadro sinóptico del otro subtema es lo mismo, ¿verdad? Así es, lo más importante de cada cosa. Un cuadro sinóptico es como un resumen, vamos, de lo que importa. ¿Okay? Pero esquematizado, ¿verdad? Con las llaves y todo esto. Así. Gracias. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. Veo que casi siempre son los mismos. Ojalá que inviten a sus compañeros a que vengan más. Y como quiera, yo me quedo a la orden. Cualquier cosa que se les ofrezca, estoy a la mejor disposición. Gracias, profe. Al contrario, que la pasen bien. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, que la pasen bien. Igualmente. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, profe. Buenas noches. Hoy salieron temprano. Bye. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Descansen todos. Sí, gracias, igualmente. Amén.